que me parecen muy interesantes, pero muy, muy interesantes y notables. Nada más comentar que José Ingenieros fue italiano, nació en la península itálica. Sufrieron de mucha pobreza, el papá era impresor, pero él desde muy chico le dio por inclinarse por las letras. Tenía poco más de 10, 11 años y el papá ya le daba textos para que los llegara a traducir, tanto del inglés, del francés. Entonces él hacía ese tipo de traducciones y por algunas situaciones propias de la familia, de las cosas difíciles que estaban viviendo, emigran a Argentina, perdón. Y en Argentina él ingresa a la Facultad de Medicina y posteriormente hace estudios de psiquiatría. Cuando todavía la psiquiatría no estaba conformada como una especialidad como tal, que esto tiene relativamente poco tiempo, tanto en Argentina como en todo el mundo. Y resulta que después se inclina mucho por lo que vienen siendo las cuestiones de la criminalística. Entonces está tan interesado en esto y hace tantos análisis José Ingenieros, que llega a fundar el primer instituto de criminología del continente americano. Mira. Sí. Y ahorita en muchos aspectos, con toda la situación crítica que ha vivido Argentina en su situación económica, en su política, no deja de ser un país que ha llegado a aportar cosas muy interesantes a la psiquiatría, a la psicología y al psicoanálisis. Es un pueblo muy culto en ese aspecto, ha logrado sacar muchas cosas adelante y la verdad es que creo que así como hay muchos autores de quien hay que aprenderles, también de este señor argentino y de muchos otros argentinos que he tenido la oportunidad de leer. Y una de las primeras sorpresas que me llevo, aparte de que resulta que Ingenieros fue psiquiatra, es que recibió clases de uno de los grandes psiquiatras que ha habido en la historia. Su maestro llegó a ir a Italia de uno que psiquiatra que se llamó César Lombroso. Y Lombroso fue uno de los más grandes criminólogos que ha habido, de los primeros que estableció las primeras pautas. Nada más que hizo una serie de aportaciones a la criminología que levantó mucha ámpula en su momento. Hubo muchas cosas que no gustaron. Fue muy criticado. Severamente criticado Lombroso. Por la Iglesia, sí, por la Iglesia, por algunos grupos de poder, etcétera, etcétera, incluso por algunos científicos. Hoy en la actualidad hay gente que critica mucho a Lombroso y hay gente que parece que lo están redescubriendo y parece ser que dicen, pues fíjese que sí tenía razón. Sí, al estilo de Galileo. Sí. Usted disculpe, después de 450 años, fíjese que tenía razón. Bueno, sáquenlo para que le diga. Sí, entonces una de las cosas, de las críticas duras que hace Lombroso, y esto es algo que lo pongo sobre la mesa, se lo dejo al análisis de cada uno de los radioescuchas, espero que cada quien lo entienda y la mejor opinión es la que cada uno tenga. Pero es que Lombroso hace una crítica muy severa acerca del trato que el Estado da a los grandes criminales. Y dice que tienden a ser de repente muy paternalistas, que como incluso llegan a velar mucho por los derechos de los grandes criminales. Cuando dicen, oye, pero es que ¿cómo es posible que como que hay que matar a alguien para que ahora sí el Estado se fije en mí y vele por mis intereses? Hay que ser famoso y salir en la nota roja en primera plana para que ahora ya también se fijen en mis intereses. Cuando el ciudadano de a pie, incluso la víctima, pues no tomas en consideración muchas veces sus derechos. Entonces, una de las cosas que dice Lombroso es que dice, no le hagan al cuento, el criminal nunca se va a regenerar, ¿sí? Entonces, claro, no se trata de que lo lleguemos a torturar o a satanizar, pero ni tanto que queme al santo, ni exacto, tanto que no. pero uno de los aportaciones que hizo y que fue muy interesante es una frase que fue la que levantó mucha ámpula y dice, en realidad, los adultos, no hay mucho remedio. Es necesario bien recluirlos para siempre y en los casos incorregibles o de plano suprimirlos. Sus demandas emocionales e instintivas son altamente peligrosas. Entonces, yo recuerdo hace algún tiempo, psiquiatra que estuvo trabajando en un penal, que decía que
con frecuencia se hacían cada vez que con algunas reuniones en donde se trataba de ver si se daba de alta o no se egresaba a un interno del penal. Y siempre, en caso de un individuo ha sido ejemplar, etcétera, etcétera, sí, ha sido ejemplar aquí, pero lo vas a sacar y vas a seguir abusando de niños. Y dicho y hecho, lo daban de alta y al ratito regresaba, ¿no? Ahora, en muchas ocasiones no regresó. Bueno, lo que pasa es que perfeccionó su método. Claro, no lo han cachado. Sí, pero el pederasta va a seguir siendo pederasta hasta que se muera, ¿sí? Entonces, decían, en esos casos, por el bien de la sociedad, hay que recluir este tipo de personas. Pero cuando sea corroborado que tú cometiste el delito y que tú eres incorregible, etcétera, etcétera. No se trata de mega política, te encierro y te acabaste, ¿no? Sí. No, o sea, no, donde se han visto casos serios, o sea, donde se ha hecho un estudio serio y que se han dado cuenta que el individuo tiene una serie de penas, una serie de conductas y de patología psiquiátrica, no hay mucho que hacer. Prácticamente no hay nada que hacer. Y de plano Lombroso dijo, oye, espérame, o los encierras o los suprimes. Sí, les aplicas pena de muerte. No hay de otra. A la fecha le hago mucha ampula porque lo curioso es que se han levantado todo de muchos grupos, digamos, varios en varios países que han dicho es que este tipo es un asesino, no se fijecito del criminal. Sí. Pero como dice Lombroso, nadie se fija en los derechos de la víctima. Exacto. Y es que como defenderlos dio como bandera, pues entonces como que mejor vamos a defender a los criminales. Uh-huh. Y se dio como una mera bandera política y por eso hasta la fecha, por ese tipo de intereses, ha sido muy criticado Lombroso, entre muchas otras cosas. Entonces, gran parte del prólogo habla acerca de la inclinación que tuvo tanto Lombroso como su alumno, José Ingenieros, con la positivista. No me quiero aquí en Honduras, no me toca a mí, no soy especialista en filosofía, ni tampoco en ciencia política, pero el positivismo así de sencillo fue una parte del pensamiento humano que se especializó en darle valor preponderante a aquello que tú veías nada más. Es decir, a tu experiencia que tenías y que lo podías corroborar por medio de la ciencia. Fueron demasiado inclinados a la ciencia, todo era meramente científico y si me lo compruebas es que existe, si no me lo compruebas no existe. Ellos no se hacían mucho a un lado lo que era la intuición, pero al final de cuentas fueron demasiado duros en sus comportamientos. Por ahí incluso Lombroso se atrevió a decir que los criminales incluso tenían algunos rasgos físicos muy particulares. No estaba tan errado, ahora que lo vamos analizando. Su tipo de cejas, su tipo de orejas, los pómulos, etcétera, etcétera, el tipo de conformación de la cabeza, tenía que ver eso. Y otro tipo de características muy especiales, sobre todo gente que vivía en grandes ciudades. Y más que nada Lombroso lo aplicó porque había estadísticas que lo apoyaban. En aquel entonces, y parece ser que en la actualidad sigue habiendo cierta estadística con respecto a la criminalidad. Otra situación es que incluso dijo que casualmente la gente que era muy apegada a la religión solía ser también a veces los más, los grandes criminales, la mayoría son grandes religiosos. Es algo muy curioso. Obviamente el sexo masculino, y otra de las cosas es que dijo que normalmente la mujer no llevaba a cabo la criminalidad como la lleva el hombre, pero que puede existir un cierto grado de muy parecido, un porcentaje de mujeres tan criminales como el varón. Nada más que la mujer lo maneja con otras características y lo maneja por medio de la prostitución en sus diversos formas de manifestarse. Sí, claro. ¿Sí? Supongo. Entonces, porque dice que la prostitución, contrario a lo que la gente piensa, no nada más lo lleva a cabo la señora que se está muriendo de hambre, que tiene que darle de comer a sus hijos. Sí, también la señora clase mediera, de repente que no tiene para el gas, que le cierra el ojito al carnicero, etcétera, etcétera. Entonces son mucho tipo de actitudes que se pueden considerar como variantes de prostitución. Incluso en la clase alta, cuando una mujer con mucho poder es capaz de acostarse con alguien con tal de conseguir un puesto político, con tal de conseguir muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, que la prostitución a final de cuentas es un tipo de comportamiento de tipo criminal en la mujer, lo que en el hombre equivale al homicidio, al secuestro, a la violencia, al robo, etcétera, etcétera.
hizo una serie de aportaciones muy interesantes Híjole. que hasta la fecha sí se han llegado a corroborar muchos conceptos de Lombroso. Sí, en su momento una de las cosas que se le criticó es que él dijo que cuando son épocas de calores muy fuertes es cuando aumentan mucho los delitos. Sí, y José Ingenieros comenta algo muy parecido, dice no, dice al menos en Argentina no es en la época de calores, es en la época de lluvias. Las precipitaciones pluviales hacen que se disparen mucho los delitos. Nunca especificó por qué motivo establece esta posible casuística. Ajá. Lo único que se sabe es que al menos las estadísticas sí decían lo mismo. Hay ocasiones en que se ha visto que en algunos países, como en México, no respeta una época del año. Aquí es así como que constante, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, iba yo a decir, bueno, ¿cuál es la época en nosotros? Sí, entonces, aquí lo más interesante es que aunque Ingenieros muere por la década de los 20, muchos de los conceptos de él y de su maestro Lombroso tienen todavía mucha vigencia hasta la actualidad y de hecho fincaron las bases para una criminología moderna, algo muy interesante. Las aportaciones que hicieron fueron muy interesantes, pero Es la base. así es. Pero hasta aquí quiero hablar del Lombroso, que para mí era muy interesante. Si bien es cierto, no se comenta más que una palabra de él en el prólogo de este libro. Para mí sí es importante mencionar la participación que tuvo este señor, tanto en la psiquiatría de su época, como en lo que fueron las aportaciones que hizo a la ciencia, a la criminología y al pensamiento moderno. Y que uno de sus alumnos fue precisamente José Ingenieros. Y ya con esto Ingenieros pues viene un tanto impregnado de estas ideas y también va con ese tipo de situaciones. Y gran parte de su obra, El hombre mediocre, trata precisamente de esto, de cómo es muy común que el ser humano caiga en la mediocridad. Y la mediocridad no es otra cosa más que la falta de ideales, ¿sí? La falta de amor a sí mismo y a la sociedad, y sobre todo la gran facilidad o la gran comodidad que tiene para inclinarse por el delito. Entonces, que una de las cosas que tiene que hacer el ser humano es comenzar a dejar de ser mediocre y tener un estilo de vida diferente para ser un poquito más humano, dejar la mediocridad. Y esto me recuerda mucho a la filosofía de Nietzsche, cuando habla del superhombre, que a final de cuentas son conceptos, si quieres tú le llaman de diferente manera, pero el concepto es el mismo. ¿Sí? Hijo.